Entonces vamos a iniciar el tema de hoy de nuestra serie Justos en Cristo, que es la serie, el estudio de la carta a los Romanos. Hoy corresponde el capítulo 8, capítulo 8, verso 31. Vamos a abrir nuestra Biblia y ¿ya está ahí? Ahora présteme atención, dejé ahí una marca. El título del mensaje de hoy es Seguridad en el amor de Dios. Seguridad en el amor de Dios. Si toma nota y ya lo anotó, lo apunto, ahora présteme atención. Los seres humanos, las personas viven en una constante tensión. ¿Cómo, pastor? Sí, hay un estrés que se genera porque las personas viven entre el pasado y el futuro. Y entonces esto les genera un presente muy desalentador, muy oscuro, muy difícil de sobrellevar. Les explico por qué. De cara al futuro genera una incertidumbre. ¿De qué? Del mañana. Y empiezan a haber pensamientos del tipo, ¿y si no vivo para cuando mi hijo se gradúe? ¿Y si no vivo para cuando nazcan mis nietos? Y comenzamos a generarnos un montón de pensamientos futurísticos que redundan en ansiedad, ¿no? ¿Qué pasa si no tengo dinero para...? Empieza la tensión, ¿no? El desvelo, la ansiedad, la preocupación por esa tensión que genera. ¿Qué pasa si el día de mañana, póngale lo que usted quiera? ¿Si tiene algo o no? Eso en lo que han dado estos días. Y es futuro. Y eso nos hace un miserable presente. Ahora, de cara al pasado o con relación al pasado, personas ensimismadas en viejas victorias. No, es que tú no sabes, ¿no? Yo lo he escuchado. Yo hice, por el evangelio, ¿no? He ido a tal, he ido a cual, alcanzamos a miles. Y luego, hoy ni siquiera estás, vamos, ya no sirviendo, ya ni vienes a la iglesia. O vienes sí, a veces no. Pasado, diga. Eso por un lado, cuando son viejas glorias. No, yo fui nadador, yo fui gobernador, pasado. Pero también hay personas que quedan atrapadas en problemas. Llamémosle por su nombre, pecados. Y entonces escuchas a las personas hablar bien llenas de falta de perdón, bien llenas de odio, bien llenas de ira, de rencor, de resentimiento. ¿Por qué? Por un pasado. Y entonces otra vez, un presente bien miserable, bien miserable. Pero, ¿qué ocurrió, hermanos? Dijeran en Colombia, ¿por qué así? Bueno, no va a mezclar los acentos. ¿Cómo así? Es un maya que vivió en Perú, en Colombia. O sea, ¿qué ocurrió? ¿Por qué así las cosas? ¿Que era así siempre? ¿Ha sido siempre así? La verdad es que no. En el principio todas las cosas estaban bien. ¿En serio, pastor? ¿Y por qué estaban bien? Bueno, porque las personas estaban en perfecta armonía y comunión con Dios. Estaba el hombre con su Creador en plena comunión. Había una buena relación y estaban completos, estaban plenos, estaban llenos. Era perfecto todo eso. Y a causa del pecado, de la rebelión, de la desobediencia, se rompe esa comunión, se quiebra esa comunión. ¿Sí sabe qué es eso o no? Así como cuando usted se peleó con su primo o su prima, que ya tienen años que no se hablan, ese es un pecado. Hay falta de perdón. Y eso mismo ocurrió con Dios a causa de la rebelión y la desobediencia. Había una orden muy clara pero fíjense qué irónico. Estaban el hombre y la mujer en búsqueda del conocimiento, del bien y el mal.
Y en esa búsqueda del conocimiento del bien y el mal, les resultó todo lo contrario. Todo por prestar oído a la serpiente. Les dijo esto: sino que Dios sabe que el día que comáis de él, de ese árbol, serán abiertos vuestros ojos. ¿En serio? Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3:5. No vaya, solo se lo leí. Ahora, Dios es amor. Yo sé que lo has escuchado, pero vamos a entenderlo. Dios es amor y tiene el deseo de restaurar. Diga restaurar. Él tiene el deseo de restaurar esa relación que se rompió. Esa condición de comunión que se quebró. Dios es amoroso y tiene el deseo de hacerlo. Y por eso nos dio a su Hijo Jesucristo como el único camino. Él es el puente que puede volver a llevarnos allá. Se hizo un cisma, una grieta, que no hay forma de poder llegar a su presencia sino a través de la cruz, de esa justificación de la que hemos venido hablando. ¿Estamos? Entonces el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hoy va a enseñarnos esta maravillosa realidad. Ahora, si tú la crees y la abrazas, va a formar parte de tu vida. Si solo es un domingo más, que viniste porque no tenías otra cosa que hacer, que viniste porque no querías que tu conciencia te acusara a las 12 del día. Ay, no fui y ahora me siento fatal. Tal vez te quedes dormido. Pero si verdaderamente pones atención 1 hora, escuchas estas verdades, eres cristiano, cristiana y lo abrazas para tu vida, va a haber un cambio muy importante en tu vida. Lo vas a ver al final del mensaje. ¿Estamos? Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Ya están ahí? Pregunta el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué es esto? Está haciendo una conexión entre lo que dijo antes y lo que va a comenzar a decir. ¿Qué fue lo que dijo antes? Ya lo estudiamos la semana pasada. Nos habló de un plan mayor, un plan superior que tiene Dios para su creación. Un plan eterno que nos lo reveló y nos lo enseña y decía que a quienes conoció, también predestinó y también los llamó y también los justificó y glorificó. ¿Se acuerdan o no? Nueva Traducción Viviente se lee de esta manera este primer versículo de Romanos 8:31. Hace la pregunta, ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Pregunta el apóstol Pablo. Es decir, si ya Dios te justificó, me justificó, y hay plena confianza y total confianza y seguridad, entonces nadie podría separarnos de Dios. ¿Sí? Número 1. Y número 2, que todo obra para bien. Todo lo que va a ocurrir en mi vida coopera, ayuda, redunda en mi bien. Y ahí está la obra de restauración de la que les estaba hablando. Este es el plan mayor que estudiamos la semana pasada, en donde Dios va a restaurar. ¿Qué, pastor? Todo esto que se rompió, esa relación, esa comunión, ya aquí en el plano terrenal, si tú luchabas o tienes o tenías un problema de desconfianza, Dios lo va a restaurar y vas a volver a confiar. Si tienes duda, Dios lo restaura y ahora tienes certeza. Es que yo llegué el domingo a la reunión con dudas, pero salí con certeza. Eso querrá decir que Dios está haciendo la obra de restauración en tu vida. Que si tú hoy, a causa de este pecado, de estas situaciones del pasado, del futuro, tienes ansiedad, Dios te va a restaurar, te va a hablar y se va a convertir en confianza. O así debe ser. Entonces ya después de explicar esto que vimos la semana pasada, que es la solución al problema, el apóstol pregunta, ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué significa esto para un creyente? Porque déjame decirte algo, las pruebas van a continuar. Ahora mismo en la mañana hablaba con una persona y yo le decía eso. La enfermedad, las situaciones difíciles, el perder a un miembro de la familia, va a seguir sucediendo. El problema es que hay personas creyentes y hay no creyentes. A ambos les van a suceder. El punto importante es cómo lo enfrentas.
¿Cómo lo entiendes? ¿Cómo lo interpretas? Eso es lo verdaderamente importante. ¿Qué significado le vamos a dar nosotros a las cosas que están sucediendo en mi vida? A ver, tengan en cuenta que esto lo está escribiendo Pablo a los romanos. Y en este momento que Pablo está escribiéndole eso a los romanos, él ya atravesó una serie de cosas que le habló a los corintios. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, es Pablo. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, de ladrones, peligros de mi nación, peligro de los gentiles, peligro de la ciudad, peligros en los desiertos, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. O sea, fíjense el abanico, ¿no?, de padecimientos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Entonces tú ves esas pruebas que vivió Pablo, y yo te pregunto esta mañana, ¿cuál es tu situación? ¿Cuál es tu situación? ¿Qué es lo que estás atravesando? Miren, 3 o 4 se rieron de decir, no, pues es que nada que ver, pastor. Y no estoy juzgando las situaciones, hay situaciones verdaderamente difíciles, pero ¿qué es esto que tanto te aflige? ¿Qué es esto que te llena de ansiedad? Porque Pablo vivió todo esto que les leí, y más allá de considerar que Dios lo había abandonado, permaneció. Y no permaneció así de, no, pues ya no tengo a dónde ir, en la otra congre. No. Permaneció confiado en Dios, en su presencia continua en su vida. Ya había un nivel de conocimiento a través de estas pruebas. Y dice, a ver, si no me dejó en todo esto, hoy yo puedo permanecer confiado porque no me va a dejar. Dios va a seguir en mi vida. Entonces ahora sí sacamos la aplicación y te pregunto, ¿cómo vas a interpretar las pruebas en tu vida? ¿Lo puedes ver? Es ¿dónde estás parado? ¿Qué visión le estás dando a las cosas? ¿Te pusiste los lentes del pesimismo, del desánimo, de la depresión? ¿O puedes quitártelos a partir de hoy y comenzar a verlos con los lentes de la fe? Una óptica como la que tenía el apóstol Pablo. Bueno, si aún no te cae el 20, no te desanimes. Pablo continúa. Si Dios es por nosotros, pregunta, ¿quién contra nosotros? Observen que Pablo no está diciendo, ya no van a enfrentar pruebas. ¿Lo ves? Están ahí y más bien ya las da por descontadas, como los mercados. Cuando sale Trump y dice que va a poner aranceles, los mercados ya descuentan eso y eso ya lo está dando por sentado Pablo. Dice, sí, van a seguir. Pero la pregunta más importante es, ¿qué va a ocurrirle a esa oposición? Puesto que Dios está por nosotros. Él está a nuestro favor, está de nuestro lado. Entonces la pregunta no es tanto para uno, sino para las circunstancias. ¿Qué te va a hacer el Señor? ¿Cómo te va a tratar desánimo? ¿Cómo te va a tratar depresión? ¿Cómo te va a tratar el Señor ansiedad? Y yo te pregunto a ti, ¿cómo quieres ver las cosas? ¿Con los lentes de la fe o desde el lado del miedo? El temor, la ansiedad. Y tienen que saber algo, hermanos. El miedo es de Satanás. La fe es de Dios. El miedo te paraliza. La fe te activa. Te manda a hacer, te manda a decir, te manda a creer. Pero el miedo te va a paralizar y todos sus primos hermanos. La ansiedad, el temor. Dios te ama. Eres suyo. Y le interesa que dejes de vivir de esa manera. Es el deseo de Dios que tú y yo conozcamos la verdad. Y a partir de ahí comencemos a vivir conforme a. ¿Sí estamos o no? Sí. Muy bien.
Ya prometí que no me voy a meter con los dormilones. Versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, pregunta, ¿cómo no nos dará también con Él, con Jesús, todas las cosas? No cabe duda de que este versículo, esta palabra, esta verdad, es la mayor garantía de que Dios nos ama. Lo suficiente para suplir todas nuestras necesidades. ¿Sí o no? Nos dio a su Hijo. Y la pregunta es, ¿cómo tú y yo podemos dudar, hermano? ¿Cómo podemos dudar si Él no se guardó lo más importante que tenía? Y tú ahora tú crees que no te va a dar para comer. ¿Tú crees que no va a consolar tu corazón de lo que pasó? Por supuesto que lo va a hacer. No guardó a su Hijo, no nos lo negó. Y dice Pablo, y si tú entiendes esto, entonces te pregunto, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¡Wow! Fíjate qué interesante, estas palabras que está usando Pablo son las mismas que Dios usó acerca de Abraham. Ahora que oraba Elizabeth, y siempre lo he pensado, yo les he compartido cuando fui al ultrasonido de mi hijo y que se iba a caer la mórula, la bolita, no sé. Y en ese momento yo me acordaba de ese texto y dije, yo no daría esa cosita por nadie. Perdónenme si soy egoísta, solo es que era mi hijo. Yo no sé si haya una persona que fuera capaz de dar a su hijo por alguien más. ¿Usted qué cree? Yo lo creía, pero ¿saben qué? Sí existió y se llamaba Abraham. Y estas palabras que está usando el apóstol Pablo evocan a aquel evento que Dios usó, fíjense, Dios usó cuando se dirigió o cuando hablaba de Abraham, de cómo Abraham le mostró lealtad cuando dispuso en su corazón sacrificarle a su propio hijo. Solo tenía a su Isaac y se lo pidió. Dios se lo mandó, se lo demandó. Y entonces Dios le dijo, no te has negado a darme a tu hijo, a tu único hijo. Génesis 22:12. Entonces Pablo parece tomar o considerar esto como un ejemplo, el ejemplo más grande del mundo que un hombre ha mostrado al enseñarle a Dios su corazón y su lealtad para con Él. Nada se va a sobreponer sobre mi relación contigo, ni siquiera mi único hijo que tanto amo, que es Isaac. Y si tú lo quieres, me parte el corazón, pero te lo voy a dar. Y de la misma manera en que Abraham fue leal a Dios y estuvo dispuesto a sacrificar lo más precioso que tenía, Dios es tan leal con los hombres. Escúchame, Dios es tan leal para con los hombres que estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo, a su único hijo. ¿Por quién? Por mí, diga. Se hace personal la obra de Dios. Ah, por el mundo, no, por Sergio. Es personal el sacrificio. En conclusión, podemos confiar en Dios. ¿Sí puede verlo o no? Dios es leal y es fiel para con todos. Amén. Vamos a leer los siguientes 3 versículos completos. 33, 34 y 35. ¿Están conmigo? Sí. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Respuesta, Dios es el que justifica. 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y a forma de pregunta pone las opciones. Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Aquí tenemos 2 verdades importantísimas que surgen de estas preguntas retóricas que hizo el apóstol Pablo. Número 1, no hay condenación. No existe ya alguna acusación que haya contra los hijos de Dios, contra aquella persona que ha confiado en Cristo y en su sacrificio. ¿Por qué? Porque es Dios quien nos declara justos.
No, no soy yo, no son mis acciones, es Dios mismo quien a través de haber creído en el sacrificio de su Hijo, dice, ya estás justificada, ya estás justificado. Él como juez de su creación, que es quien podría condenarnos, Él es quien te declara inocente. Es maravilloso, ¿no crees? Por eso el apóstol Pablo asegura categóricamente y nos enseña esta mañana, ¿quién se atreve a acusar a alguno de nosotros? A quienes Dios ha elegido para sí, nadie, no se puede, porque Dios mismo es quien puso a usted y a mí en una relación correcta con Él. Y si ya Dios lo hizo, ¿quién podría decir algo? ¿Sí lo puedes ver? ¿Lo crees? No es cierto. No es cierto, y te voy a decir por qué no lo crees, porque fácilmente te inquietan, te perturban. Basta alguien que llegue, que tenga cierto nivel de influencia en tu vida y te diga, eres un tonto, eres una tonta, y ya te lo creíste. Cuando ya está restaurada tu relación con el Creador, y lo que Él dice de ti es lo que debiera ser lo más importante para tu vida. Pero ni le metemos filtros, o sea, si mi jefe me dijo que soy un bueno para nada, eso soy. Por eso me atrevo a decirte que no lo creemos realmente. Porque además son las personas más cercanas y que más amamos los que más nos deforman la identidad o nos pueden llegar a lastimar. Es que tú no sabes, pero mi abuela dice que soy esto. Pues está bien que ella lo crea. Acá la respuesta es, tú no me conoces. Tú no sabes quién soy. Tú no sabes quién era y lo que ahora soy por Cristo Jesús. Y lo que Él dice de mí, eso es lo que verdaderamente soy. Y si lo creyeran muchas señoritas que están esta mañana en este auditorio, no se dejarían faltar al respeto por cualquier pelado. No aceptarías cualquier cita, ni hacerte amigo de cualquier pelagatos. Porque tú entiendes esa relación, ese valor del sacrificio de Cristo. Y no permitirías que cualquiera se te acercara, y mucho menos que definiera tu identidad. Pero no lo crees, no lo creemos. Esa es la verdad. Y la segunda verdad que hay dentro de estos 3 versículos y que Pablo nos revela, inspirado por el Espíritu Santo, versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Dice. Respuesta, Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El Señor Jesús, además de ser autor de salvación y de justificación para nosotros, es también quien intercede. Déjame te lo explico. Pablo está utilizando aquí en esta porción, si prestaste atención, 3 elementos fundamentales de la fe cristiana. ¿Cuáles son, pastor? Que Cristo murió, que Cristo resucitó y que está sentado a la diestra. Eso es un básico general desde toda la historia. Pero hay algo muy interesante, y es que añade un cuarto elemento que nadie había abordado hasta ese punto. ¿Cuál? Que intercede por nosotros. Es decir, que tal vez tú esta mañana estás aquí y siempre habías creído dentro de tu concepción, de tu teología, de tu conocimiento de Dios, que Jesús es el juez que estaba ahí para condenarnos y podía, por ser el Hijo de Dios, tiene el derecho para hacerlo, pero estás equivocado. Es lo que estamos aprendiendo hoy. Jesús está a la diestra de Dios, pero no está ahí como fiscal, sino como abogado encargado de nuestra defensa. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿No crees? Acompáñame a Lucas 22:31, por favor. Intercede por nosotros. ¿Estamos ahí, Lucas 22:31? ¿No? Esperamos a los que se perdieron y están en Deuteronomio. Tercer evangelio del Nuevo Testamento. ¿Ya estamos? Bueno, ya no los podemos esperar.
Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero, y Señor, ¿y tú qué le dijiste? Bueno, ¿qué hizo? Ahí está el Señor intercediendo. Pues mira, ¿viste que anoche me fui un poco ahí al valle? Sí, fui a pedirle al Señor por ti. ¿Viste que me alejé un poco, que los dejé ahí cenando? Y bueno, he rogado por ti. Ay, muchas gracias, Señor. ¿Y qué te dijo el Padre? Bueno, yo le pedí que tu fe no te falte. ¿Qué ves ahí implícito? Vas a ser zarandeado. Ahí está implícito. No se lo dijo, es muy hermoso Jesús y muy amoroso. Le dijo: mira, ven. Y lo agarró del hombro y comenzaron a caminar. Y ya lo vio y le dijo: ¿es lo que creo? Pero mira, he rogado para que tu fe no te falte. Y fíjense lo que dice después. Una vez vuelto, ay, o sea que sí la voy a librar. Bueno, pues ya te estoy dando la segunda temporada. Bueno, pero cuando regreses, una vez vuelto, ¿qué le dijo? Ahí está el propósito. Todo ayuda para bien. ¿Y qué le dijo Pedro? Ya no vamos a ir hacia allá. A veces las pruebas son como: no, ¿y por qué no otro? Ese tiene más cara de trigo que yo. Yo, mírame, soy como cebada. No soy trigo. Dice: no, dije zarandear como trigo. Solo es una figura. Y a veces renegamos de lo que nos está pasando. Y cuando pasa la prueba y la dificultad y Romanos 8:28 se hace real, dice uno: gracias, Dios. O sea, no oramos por la tribulación como: no, mándame más. No. Pero cuando sucede y lo atravesamos de la mano del Señor y Él graba la forma de su Hijo, cincela en nosotros el carácter de Jesús, volteas hacia atrás y dices: vamos, Señor, de tu mano. Ya entendí el propósito. Vamos adelante. ¿Sí o no? Confirma a tus hermanos. Confírmalos. Y concluye en el versículo 35. Otra pregunta: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Respuesta: nadie, no se puede. Y entonces las respuestas posibles que un creyente pudiera darle las lanza a manera de pregunta. ¿Tribulación? Pues no, Pablo, ya me quedó claro, no. Bueno, ¿angustia? Híjole, pues sí estaba bien angustiado, pero no dejé de amar a Dios. Entendí el propósito y no me separó del amor de Dios. No, tampoco, Pablo. Bueno, ¿persecución? No, pues nadie me persigue, ni siquiera hablo del Evangelio. ¿O hambre? Lo está diciendo un hombre, ¿no? Acuérdense, Pablo. Dice: no, tampoco. La he pasado muy mal, a veces 1 o 2 días sin comer. ¿Alguien ha pasado hambre aquí? Una manita por ahí. 2, yo sí. No por el Evangelio, no quiero aquí: ay, el pastor, no. En un tiempo bien feo que viví, perdido. Pues es bien grueso, es bien feo. Y dice Pablo: bueno, ni el hambre, no te preocupes. O desnudez, tampoco. O peligro, no. O espada, no. Pablo dice: a ver, si el creyente tiene el favor de Dios, la única amenaza que queda sería que algo lo separe del amor de Dios. Y entonces hace la pregunta: ¿quién separará a los creyentes del amor de Dios? Ya presentó una lista de opciones y ninguna: ni tribulación, ni angustia, ni peligro, ni violencia. Que eso significa espada, majaira. Es una forma que usa Pablo retórica de decir: nada ni nadie te puede separar, se puede interponer ya en medio entre Dios y tú, entre ese afecto en el corazón de Dios que te ama y tú, nada. Hermanos, yo entiendo, es natural que sintamos ansiedad. O sea, yo no soy inmune, ¿no? También estoy aprendiendo con ustedes. Y llegan las situaciones a nuestra vida y está ahí, se genera la ansiedad cuando estamos de frente a las pruebas.
llega la tribulación y como barcos somos sacudidos y es como, Señor, ayúdame, ¿no? La oposición. Pero lo que estamos aprendiendo hoy, que es a pesar de tener ansiedad o temor, tú tienes que apoyarte en que el día de hoy ya sabes algo. Dios está por nosotros. Y eso trae un alivio a tu vida y a mi vida. Puedes ir a dormir tranquilo. O puedes levantarte esa mañana para ir al hospital, a la quimioterapia, animado como Dios está conmigo. Y te vas a dormir y dices, Dios está conmigo y Él va a pelear por mí esta batalla. Yo no tengo mucho que hacer, de hecho, lo poco que puedo hacer, en tu nombre lo hago, Señor. Pero estás tranquilo. Y el error está precisamente en pensar que en esos momentos de dificultad Dios nos ha abandonado. Y eso es lo que nos pasa. No, Dios ya no está conmigo. Y yo le digo algo, esas son las cosas que más llenan de terror mi corazón. Que me pase como a Sansón. Que un día salga a la guerra y Dios no vaya conmigo. Eso sí me hace realmente temblar y caer de rodillas. Y le digo, pero mientras tú estés conmigo, vamos. Esa es la confianza mayor. O peor aún, hermano, no solo llega la situación y tú dices, no, pues Dios me abandonó. Hay otras personas que dicen, es por causa de mi pecado. Y yo te pregunto, ¿y dónde dejas que Dios ya te justificó? No, pastor, pero es que pequé anoche. También estaba incluido. Y dice primera carta de Pedro que si tú te acercas a Él con un corazón sincero, estoy haciendo la nueva versión, Sergio habla hoy, y confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero no lo creemos. O ya no es real en mi vida porque lo he deslavado. Y diario lo hago y diario peco y voy y no, pero tú eres fiel y justo y tu sacrificio. Y sales de ahí creyendo que ya y por eso nos hemos hecho descarados conforme al pecado. Sí, o sea, lo tengo que decir. Son cualquiera de esas dos opciones. Y llega el creyente, hablo de cristianos, dicen, me está pasando esto, Dios ya me abandonó. O es por causa de mi pecado. Y no es así. Ahí es donde nos equivocamos. ¿Por qué habría Dios de abandonarnos? Y entonces Pablo cita el Salmo 44, 22, Romanos 8, 36, para ilustrar esa situación actual de los creyentes. Como está escrito, 2 puntos. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas al matadero. Escúchame, palabra de Dios para todos. Es un poco más entendible. Por ti estamos siempre en peligro de muerte. Nos tratan como si fuéramos ovejas que van al matadero. Y ahora el apóstol Pablo da paso al cierre de su idea. Amplía mucho más estas preguntas retóricas que hizo de una forma tremenda. Verso 37, 8:37. ¿Están conmigo? Antes, se puede leer como más bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Este más que vencedores es la palabra griega hupernikao. Es una palabra compuesta, huper y nikao. Huper significa encima o más allá y nikao significa vencer o victoria. Es decir, que este más que vencedores se puede leer como super victoria o super vencedores. ¿Qué te parece? Es maravilloso, ya lo está diciendo Dios, ya lo da por sentado. Ya no te preocupes, pero dice algo muy importante, por medio de aquel que nos amó. Solamente lo puedes hacer por medio de Cristo Jesús, por la fe en Él. Versículo 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida. Pausa. ¿Cómo? ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué? Bueno, número 1, porque en vida vives en Cristo, vives con Él, unido en Él. Entonces nada te puede separar. ¿Estamos?
Entonces dice, bueno, ni la vida, palomita, ni la muerte. ¿Cómo que ni la muerte? Pues no, cuando mueras vas a resucitar con Él en un cuerpo glorificado. De alguna manera, mucho mejor que ahora. Entonces, si lo entiendes, por eso comprendes cuando San Pablo escribe diciendo, miren, para mí el vivir y el morir. Y ahora lo dice de otra manera. Dice, ni la vida ni la muerte, sale palomita y palomita. Entonces, la muerte, lejos de ser una separación, más bien es un paso a una mayor intimidad con Dios. ¿Cuántos se quieren morir? Oh, no tenga miedo. Mire, a lo mejor no alzó su mano, pero déjeme, le doy una noticia. Ya usted le pone buena o mala. Para mí es una buena. Va a llegar la hora. Esta es una verdad, que al mundo que no tiene a Dios le genera un vacío. Y es como, oye, espérame, yo ni pedí venir, número uno. Y lo primero de lo que me entero es que se va a acabar. Se les hace un vacío en el interior. Y a partir de ahí comienzan a tratarle de darle explicaciones a la vida. Pero el cristiano dice, no, pues ya quedó resuelto. Sergio, les voy a abrir mi corazón, ¿quieren? Son bien mórbidos. Dicen que cuando mi mamá me concibió, estaba usando un dispositivo. Y fue algo que muchos años me lastimó, ¿saben? Porque la persona que me lo dijo es una persona que quiero mucho. Y me lo dejó ver como de, pues no eras deseado. Y ahí andaba el mendigo Sergio. ¿Mendigo o mendigo? Bueno, el miserable. Yo no debí nacer. Y cuando vengo a las Escrituras y el Señor me muestra, te brincaste las trancas, así lo quise yo. Ya estabas en mi mente. Y leo textos como el embrión, en tu embrión ya estaban mis ojos puestos. ¿Sí ve la diferencia o no? ¿Se necesita la Escritura o no? Es reveladora, es poderosa. O yo digo, bendito espermatozoide, ¿no? Sí, se los digo tal cual. Hábil. Dicen que es como un laberinto. Y tiene espermaticidad. No, pues de tapón, vámonos. Y aquí estamos 47 años después para la gloria de Dios. Bueno, pero no lo estén contando, él es abrir su pastor abrió su corazón a su congregación. No es para que ahí, ya supe que. No. Entonces, ahora pasa a decir ni ángeles, ni principados, ni potestades. Miren, en aquel tiempo los judíos habían desarrollado mucho la creencia en los ángeles. Todo tenía un ángel. Había ángeles para el viento, las nubes, la nieve, el granizo, los truenos, el rayo, el frío, el calor. Según algunos rabinos, le enseñaban a los judíos que había tres niveles. El primero, en angelología, eran los que estaban en los tronos y eran querubines y serafines. Después había un rango menor que eran los poderes, los señoríos y las fuerzas. Y el tercer y último rango eran ángeles, arcángeles y principados. Pero aquí hay algo bien importante a comentar. Y es que también había ángeles caídos. Son mejor conocidos aquí en el bajo mundo como demonios. Y ahí se vuelve un problema. Efesios 6:12. Avanzamos, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, ahí está la palabra. Y luego otra vez, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Entonces, ¿sí se identifican?
sí son bíblicos, sí es correcta la enseñanza, pero a la luz del texto que estamos leyendo, tampoco te pueden separar del amor de Dios. Pero no menospreciemos, ¿eh? No, es con respeto. Lo que la Biblia nos enseña es que hay una lucha. No los vemos y eso lo hace muy complicado. Pero ahí están moviéndose en el aire. Son gobernadores. Ahí están. Gálatas 1:6. Vamos rápido, por favor. Gálatas 1:6. Por algo nos está advirtiendo Pablo, ¿no? Ni ángeles, ni principados, ni potestades. Dice, estoy maravillado, Gálatas, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Órale, ¿por qué? ¿Qué pasó? 7. No es que haya otro, no que haya otro, sino que hay algunos personas que se han metido a la iglesia que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Versículo 8. Mas si aún nosotros, apóstoles, cristianos, creyentes, predicadores, evangelistas, hemos anunciado, mas si aún nosotros, ¿o quién? Puede ser que estés ahí en la mañana orando. Nunca oras, pero una mañana estás ahí y de repente, ¡pam!, un ángel. ¿Qué harías? Y te dice, no te asustes, has sido seleccionado, eres especial. No, pues ya el primer paso ya te tiene, ¿no? Eres especial para Dios y traigo un mensaje para casa de oración. Yo sé que no te van a creer y se arranca una pluma, ¿no? Del ala, ¡pah! Dice, llévales esto como evidencia. Diles que el pastor Calvito, Sergito, está equivocado. Esta es la verdad. Y te da un nuevo evangelio. ¿Tú crees que la libres o no? Sean sinceros. ¿Quién sí crees? Digo, no, toma tu pluma, vete de aquí. Gálatas 1:6 dice que... ¿Sí lo ven? Sí. Parece irreal. Ha sucedido. Y han surgido sectas que siguen vivas hoy. Yo he escuchado a mi pastor platicar esta historia que les estoy diciendo. Me dije que no iba a decir nada. Que duerman, que descansen. El pastor Chuy ha contado este testimonio de una persona que literal estaba orando y un ángel y le dijo a esta persona, no me van a creer, y se arrancó una pluma y se la dio. Y esta persona la clavó en un corcho y le puso un vidrio y lo perdimos. Y ustedes saben otra historia, ¿no? Bueno, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, maldito. Y otra vez regresamos a nuestro tema principal. Ni aún esas cosas nos pueden separar del amor que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces ninguno de estos seres angelicales pudo, ni puede, ni podrá. Hoy en esta congregación ya no creo. A lo mejor sí te saca de onda. Y a lo mejor si vienes y me dices, pastor, no me lo va a creer, no te lo voy a creer. Al menos que me enseñes no una, 2 plumas. O el ala completa. Y dice, no, a ver, háblale al ángel, dile que hable conmigo. Hoy esta congregación ya está equipada. Ya tienen la verdad. Y aunque pueda suceder algo así, no los pueden separar ya del amor que hay en Cristo Jesús. Amén. Y ahora pasa a Pablo a decir ni lo presente ni lo porvenir. Pablo está hablando del presente y de cosas por venir. Sabemos que los judíos dividían el tiempo como una era presente y la era futura. Y Pablo está diciendo, en este mundo presente no hay nada que nos pueda separar de Cristo. Llegará el día cuando este mundo sea sacudido y tú despiertes en la nueva era, ya en la presencia de Dios. Dice, bueno, pues aún allá, menos te van a poder ya separar de Dios. Tampoco van a poder. Amén. Al contrario, ese lazo
que hoy parece lejano con Cristo, ese día va a ser mucho más cercano. Y a eso se refiere con ni lo presente ni el porvenir es aquel día. Es ese futuro. Amén. 39. Ni lo alto ni lo profundo. Ahora sí está siendo Pablo específico en altura y profundidad. Estos términos griegos que utiliza tienen que ver con astrología. El mundo antiguo estaba obsesionado con la idea de que tenían una estrella. Creían que todas las personas nacían bajo el gobierno de las estrellas y que eran ellas quienes determinaban tu destino. Bueno, ¿usted sabe que hoy todavía hay algunas personas que creen en estas influencias de las estrellas? Para no ir muy lejos, ayer estaba con un hermano sacando unas copias. Y ahí en las copias, en la papelería, le estaban entregando a dos místicos mágicos musicales. Eran dos señores pues canosos, con barba larga, blanco, ya saben que se visten de blanco y traían una estrella aquí, bueno, un símbolo. Y entonces le estaban entregando algo, ¿no? Y su pastor es bien chismoso. Y entonces estaba parado yo esperando a sacar mis copias y cuando volteo y veo, carta astrológica. Y todo ahí una y te vas a casar con Juanita, y 2 hijos, 2 abortos, 3 choques. No, bueno, le fascinan a las personas esas cosas. Hoy le sigue fascinando. Ayer estaban entregando ahí una carta astral. Ay, no, pastor. Estaba hasta engargolada, hermanos. Sí, no sé cuánto le habrán cobrado al pobre ingenuo ese. Pero hasta engargolada, ¿no? ¿Para qué? Sí, guárdala y repásala para que sepas cuando llegue el choque 18, ahí estaba, bajo el gobierno de las estrellas. Parece irrisorio, pero ¿ustedes saben que el horóscopo es lo mismo? Me voy a voltear. Hay todavía personas aquí que están leyendo su horóscopo. Ay, madre mía. Y luego me dicen, oye, ¿qué signo eres? ¿Signo? De interrogación. ¿Qué onda? Y hasta así como de, no, pues nadie me ve y ya vas a la revista de Sagitario. Ponte rojo hoy. Y puede parecer inofensivo. Pero ya llegas, o sea, bueno, fue en tu compu, ¿no? Porque eres más moderna. O en tu lap. Ya no, las revistas ya no se usan. Y fue así como rápido, nada más un pestañazo. ¡Pah! Pero llegas a vestirte y ¿qué crees? Pues bueno, la blusa roja no vaya a ser, ¿no? Que es lo que leí. Entonces, somos influenciados. ¿Sí sabías que eso desagrada a Dios? Evítalo. Déjate de esos rollos. ¿En serio necesitas saber tu futuro? Sí, dime y te recomiendo un buen brujo. Sí, o sea, pues deja de hacerle ay, no, sí, hay unos muy buenos en Catemaco. Oaxaca tiene unos... No, dice mi esposa, no andes recomendando. Ni lo alto ni lo profundo hace referencia a esa parte. Y aquí quiero tomar una aplicación bien importante, porque si Dios está diciendo a través de San Pablo que ni lo alto ni lo profundo puede separarnos del amor de Dios, y yo se los dije a manera de chiste, pero eres tú quien decide dejar a Dios cuando vas a ver ese horóscopo. Eres tú quien decide abandonarlo. A ver, no, pues órale, ¿cuánto cobra? Y que engargolada, dame mi carta astral, yo sí quiero saber. Tú sueltas la mano de Dios para meterte en esas cosas, pero Dios no. Dios está diciendo hoy que ni esas cosas van a poder separarte del amor de Dios. Tú eres quien duda. Dios quiere que tengas confianza. Señor, estoy tentado y quisiera saber esta parte. Conozco las personas que podrían decirme, pero no voy a hacerlo. Prefiero confiar en ti y entender que esto va a redundar para bien, que va a cooperar para fortalecer ese amor entre tú y yo. No voy a hacerlo, no voy a soltar tu mano. ¿Amén? Somos tú y yo quienes toman esa decisión. Dios no te suelta. Está garantizándolo aquí Pablo. Ni estas cosas te pueden separar.
Y por si todo esto que ya abordamos es poco, concluye diciendo, ni ninguna otra, diga otra cosa creada. Fíjense, este otra es una palabra griega que es heteros. Y heteros significa realmente diferente. Es decir, supongamos que despiertas mañana e inexplicablemente, como por arte de magia, te encontraras en un mundo diferente. Así abres los ojos y dices, ¿qué onda? Muy bien, ahí estarías a salvo. ¿Qué te parece? Seguirías envuelto por el amor de Dios. Ni ahí, se dice, ninguna otra cosa creada, nada te puede separar del amor de Dios. Nada nos podrá separar del amor de Dios, pero miren cómo termina el capítulo. ¿Qué es? Es decir, fuera de esto son pamplinas. El amor que es uno en Cristo Jesús. Y, hermanos, hasta aquí tenemos entonces una visión clara y despejada de la verdad. Así que si atraviesas soledad, si atraviesas temor o cualquier otra cosa que puedas pensar aterradora, que te pueda producir ansiedad en este mundo o en otro, tienes esta mañana una cosa en tu corazón real y poderosa. Nada te puede separar del amor de Dios. Dicho de otra manera, no existe nada ni nadie que pueda separar al cristiano, a la cristiana, del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, solo en Él se encuentra ese amor perfecto. Y quiero que terminemos esta mañana antes de orar en el Salmo 27, por favor, acompáñeme. El Señor es mi luz y mi salvación. Y pregunta el salmista, ¿de quién temeré? ¿Se parecen o no? El salmista y Pablo, años de distancia, pero era el mismo espíritu. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es mi fortaleza, es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Amén. No vayan a salir de aquí así de, no, a ver, ahora sí, avienta. Tranquilos. Amén. Confiados, seguros del amor de su Salvador. Vamos a ponernos de pie. Señor, qué amor. Qué amor has mostrado al mundo, Señor. Tan amplio, tan ancho, tan profundo en una persona, Jesucristo. Oh, precioso Señor Jesús, gracias Dios, te damos esta mañana por haberte hecho hombre y haber andado entre nosotros y enseñarnos el verdadero amor. El amor para con Dios y el amor para con el prójimo. Y sobre todo el amor que tienes para con nosotros, Dios, yendo a esa cruz. Pero resucitaste y fuiste a la diestra del Padre y hoy aprendimos que estás intercediendo por nosotros, Jesús. Gracias, Señor. Solo tú conoces la aflicción de tus hijos, Dios. Esos dolores internos en el corazón, esas aflicciones, esas ansiedades, pero sabemos que no eres indiferente ante ellas. Y estás hablando con el Padre todo el tiempo, Dios, tú no duermes. No eres como nosotros, Dios, no te cansas. Y todo el tiempo estás intercediendo por nuestra causa. Enséñanos, Señor, a mirar todas las cosas que pasen en esta vida de la forma en que tú las ves, con los lentes de la fe, para que no nos debilitemos, Señor, sino que tomemos fuerza. Y aunque nos duela, aunque pueda existir ansiedad, duda y lucha,
comprendamos que van a redundar en bien, que tienes múltiples propósitos, Señor, que a veces a través de una situación tratas conmigo, con mi esposa, con mis hijos, con la iglesia, con mis vecinos. Es tan maravilloso la forma en que tratas con nosotros, pero siempre hay un propósito, que nunca lo olvidemos, Señor, y que hoy llevemos clara esta verdad cada uno de nosotros en nuestro corazón. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias porque has dejado entre nosotros tu Espíritu y hoy se ha movido con mucho cariño, con un trato especial todavía con nosotros. Gracias, Espíritu Santo, y perdónanos todas esas veces que te ofendemos, que te hemos ignorado, que hemos endurecido nuestro corazón y por eso tal vez ya no escuchábamos tu voz, pero hoy fuiste claro. Te amamos y te necesitamos en nuestra vida. Gracias, Dios. Gracias por este tiempo, por esta congregación. Gracias, Señor. Te bendecimos. Toda la gloria y el conocimiento y el honor y el loor sean para ti, Señor, desde la eternidad y hasta la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén.